Seguimos con nuestras predicaciones acerca de la encíclica del Papa San Juan Pablo II, Salvifici Doloris, que toca el sufrimiento, es decir, que habla acerca del sufrimiento, principalmente considerándolo como un elemento dentro de la revelación de Jesucristo para poder entender nuestra realidad, nuestro mundo, nuestro contexto, siempre viéndolo desde el punto de vista religioso, es decir, desde la revelación de Dios, y siempre buscando encontrar la respuesta en nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos considerado cómo es nuestro Señor Jesucristo el que va a dar una nueva mirada, ya no una mirada puramente religiosa, sino una mirada sobrenatural. Si bien lo religioso tiende a lo sobrenatural, porque es entrar en contacto con lo sobrenatural, sin embargo, la respuesta de Jesucristo es una respuesta eminentemente sobrenatural que el hombre jamás podría responder, que el hombre jamás podría conjeturar. Hemos visto cómo en Getsemaní Jesucristo asume el sufrimiento. Ya no es solamente que el sufrimiento le tocó a Jesucristo, lo golpeó a Jesucristo, como en el caso de Job. Ya no es que el sufrimiento viene a consecuencia de un pecado que ha cometido Jesucristo, porque no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca, como dice la Escritura, sino que Jesucristo ahora, de manera libre y voluntaria, por obediencia al Padre, ha asumido los pecados del mundo y ha asumido lo que estos pecados, que son el mal, como habíamos dicho siempre, el mal está en relación al sufrimiento. El sufrimiento siempre es a consecuencia de un mal. Entonces, decíamos, Jesucristo asumió este mal tremendo del pecado, que era el mal más angustiante del hombre, el mal que está en relación con todas las cuestiones que en este mundo generan sufrimiento. Asumió Jesucristo ese mal, cargando con los pecados del mundo, y bajo una mirada de amor y de obediencia entró en el misterio de la pasión. Así lo dice los evangelios cuando hablan en Getsemaní de que Jesucristo le dijo al Padre: Padre, que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esto es importantísimo para poder entender entonces cuál es el nuevo sentido que Jesucristo da al sufrimiento. Es un sufrimiento al que Jesucristo entra, como decíamos, no porque no le queda otra, sino por un acto de libertad, por un acto de amor, por un acto de redención. El sufrimiento se convierte en redención. Y esto lo vamos a ver. Ahora, un elemento más que tenemos que tomar en cuenta, y voy a citar los textos de la Biblia cuando Jesucristo está ya en agonía, en la cruz, después de las 3 horas de agonía, o ya a punto de terminar sus 3 horas de agonía en la cruz, a punto de morir, Jesucristo dijo a fuerte voz: Eloí, Eloí, lama sabactaní, que traducen inmediatamente los evangelistas, en este caso el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 15, versículo 34, traduce diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hemos explicado en homilías anteriores cómo el mal más grande del hombre, el mal fundamental, el mal raíz de todos los males, no es la enfermedad, no es la falta de pan, no es la falta de techo, no es la indigencia, no es el frío a lo que podemos estar sujetos, no es eso. El mal más grande del hombre es la frustración de no alcanzar la felicidad. Nacimos con el corazón deseoso de ser felices, y esta felicidad no la podemos alcanzar. Y no la podemos alcanzar porque no está en esta tierra. Y no la podemos alcanzar porque la felicidad exige eternidad. Pero más aún, si fuese un regalo de Dios, esa felicidad no llega a nosotros a consecuencia de que nuestros pecados nos han hecho enemigos de Dios. Esa es la frustración más grande que el hombre tiene, porque todo se puede pasar, todo se puede aliviar cuando uno piensa en la vida eterna, cuando uno piensa en la eternidad, cuando uno piensa en la felicidad. Una persona está dispuesta a sacrificarse, a tomar muchas responsabilidades con tal de después, al final, encontrar esa paz. Pero si esa paz no existe, ¿cuál será la frustración del hombre que desea con toda su naturaleza la paz?
Esa es la frustración, ese es el mal más grande y ese es el sufrimiento más grande del hombre. Dijimos, Cristo vino a librarnos de ese sufrimiento para darnos la vida eterna. Pero esto lo hizo Jesucristo asumiendo la naturaleza humana, ¿no? Dios Todopoderoso se hizo carne. Pero aquí, en esta frase, que es una frase del todo misteriosa, tremendamente misteriosa, y que, como decía el Papa San Juan Pablo II, es dificilísima de interpretar, casi incomprensible. Dice el Papa, de repente Jesucristo, que es Dios Todopoderoso, está diciéndole al Padre Celestial, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Como si Cristo fuese solamente un hombre, como si Cristo fuese un condenado, porque en eso consiste justamente la condenación, en el abandono de Dios, porque Dios abandonó al hombre. Entonces, este texto es como un texto de un condenado, es una frase de un condenado, y sin embargo, si es que uno ve cuál es el fondo de esta frase, uno tiene que ir a los salmos, porque esta frase que dice Jesucristo es un salmo. Esto ya lo habían dicho antes en la Sagrada Escritura. El Salmo 22, versículo 2 dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás de mi socorro, de las palabras de mis gemidos. Dios mío, clamo de día y no me respondes, de noche y tú no me atiendes. Esta frase es la que dice Jesucristo. Claro que solamente mencionó la primera parte de estos versículos del Salmo, pero esto es lo que dice, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás lejos de mi socorro? ¿Por qué mis palabras de gemido ya no las atiendes? Clamo de día y no me respondes. Cristo no ha dejado de ser Dios. En la cruz Cristo sigue manteniendo su divinidad. Eso no se va jamás de Cristo. La unión hipostática, la unión de la divinidad y la humanidad nunca dejarán de estar. Esto quedó para siempre. Cristo en el cielo y en la tierra, desde su encarnación, asumió una naturaleza humana y esa naturaleza humana no la dejará jamás. Por eso esa naturaleza humana es ahora una naturaleza adorable, porque allí está unida la divinidad. No dice entonces Jesucristo, no quiere decir, de ninguna manera podemos entender que en la cruz Dios, la divinidad, que era uno, ¿no?, estaba unida a la naturaleza humana de Jesucristo, la abandonó. No es así. No es el constitutivo esencial, estructural y metafísico de Jesucristo el que se terminó. No es eso. Es más bien otro elemento. Es que hay que entenderlo de otra manera esto para poder más o menos captar, como decíamos, el Papa dice, es casi incomprensible lo que dice Jesucristo aquí. Pero sí lo podemos al menos mirar un poco, ¿no? Tal vez atisbar un poco a consecuencia de lo que nos cuentan los otros textos. Por ejemplo, lo que hemos también recurrido, que era el cántico del siervo sufriente, cuando dice que Dios cargó sobre él todos los pecados. Pero cargar sobre Cristo todos los pecados no es como cargar un bulto, sino es cargar con toda la iniquidad que el pecado ha concebido, que el pecado ha generado. La iniquidad del pecado consiste en la lejanía de Dios, en el apartamiento de Dios. Por el pecado, dice la Sagrada Escritura, nos hemos hecho enemigos de Dios. Entonces Jesucristo, a pesar de que posee en sí la naturaleza divina, también ha recibido del Padre Celestial el encargo de redimir el mundo, pero esa redención es a consecuencia de cargar los pecados, de llevar como si Él los hubiera cometido todos los pecados. Entonces Jesucristo percibe en su naturaleza humana esa realidad del abandono, del no estar con Dios, de no tener a Dios, siendo Él de naturaleza divina. Sin embargo, su naturaleza humana ha quedado en tanta agonía, en tanto sufrimiento, en tanto mal ha quedado, que percibe que no está Dios, que no está presente la mano del Padre. Eso es lo que Jesucristo percibe aquí. Es indescriptible, pero es parte de lo que Jesús asumió. Eso es, podemos decir, ya el culmen del sufrimiento de Jesucristo. Asume entonces Jesucristo el sufrimiento y lo asume de manera tal que desde los sufrimientos más sensibles, los dolores, los clavos, la corona de espinas que taladraban su cabeza, los clavos
que estaban hundidos en sus manos y en sus pies, los azotes que habían pasado por Jesús, los insultos, la cantidad de blasfemias que dijeron contra Jesucristo, los escupitajos en su rostro, el haber rasgado su barba, sus vestidos, el haberlo dejado desnudo, todos esos sufrimientos que tuvo Jesucristo, sensibles, que como dice la misma Escritura, no hay parte ilesa en su carne. Donde existía carne de Jesús, ahí golpearon, ahí mancillaron, ahí humillaron. Todo lo sufrió Jesucristo. Pero esto estaba unido a lo otro que era más profundo. Lo más profundo del sufrimiento, dijimos, es no estar con Dios. Es no tener a Dios. Y Jesucristo percibe todos esos sufrimientos y el sufrimiento mayor, que es el sufrimiento de no percibir a Dios. Eloí, Eloí, lama sabactani. El sufrimiento aquí, dice el Papa, ha alcanzado el culmen, pero ahora también el sufrimiento nos lleva a otra dimensión, porque esto es importante. Si bien podemos quedarnos mucho en este pensamiento, pero esto es otra cosa importantísima. El sufrimiento ya no es purificación del varón justo, sino que el sufrimiento es ahora obra de amor. O sea que el amor ha entrado en el sufrimiento. El sufrimiento que era causa del mal, que era a consecuencia del mal. El mal causaba el sufrimiento, pues ahora el amor entra en el misterio del sufrimiento. El mal había desterrado al hombre. Si recuerdan ustedes, cuando Dios sentencia al hombre y a la mujer después del pecado original, los desterró del paraíso terrenal. El hombre ya no estaba en contacto con Dios. Ese contacto íntimo que tenían, ya no lo tenían. La gracia de Dios. Desterrados totalmente. Pues ahora es Dios el que entra en este mundo donde el hombre está desterrado. Y entrando en el destierro del hombre, lo va a sacar al hombre del destierro por medio del amor que se ha hecho sufrimiento. Así entonces, decíamos, no es ya las respuestas primeras, el sufrimiento como paga del pecado, como paga del mal que el hombre ha causado, no. Segundo, el sufrimiento como purificación del justo, tampoco. El sufrimiento es ahora la manera como Dios, amando al hombre, ha llegado al culmen del amor, al extremo del amor, y por medio del sufrimiento ha dado redención. La muerte, que era el acabose, el final del hombre, se ha convertido en el camino de la vida. La cruz, que era el signo más doloroso en el tiempo romano, se ha convertido ahora en el signo de la bendición. Ahora, en este acto supremo de Jesucristo, que es el acto supremo del dolor, en la cruz, hace Jesucristo que brote de este lugar que era el lugar de la nada, el lugar de donde se acababa todo, el lugar de la condenación, el lugar del suplicio, el lugar de donde se terminaba el hombre, de la muerte. De allí Jesucristo va a sacar ahora la vida eterna, la fuente de la vida. La cruz se convierte ahora en el venero de donde brota la redención, de donde brota la vida eterna. Ya el sufrimiento no es signo de maldición, sino que es ahora la manera como Dios nos obtuvo la bendición. Porque eso es lo que hizo Jesucristo. De donde nosotros habíamos llegado a la maldición, de allí Jesucristo se hizo maldición por nosotros y nos consiguió la bendición. Esa es la realidad del sufrimiento cristiano. Hasta allí llegó Dios, hasta allí llegó su amor. El sufrimiento que había sido consecuencia del pecado del hombre, el castigo del hombre, la necedad del hombre, ahora Jesucristo entra en el misterio de ese sufrimiento para darnos al hombre, para dar a toda nuestra naturaleza nuevamente la luz, la alegría. Y de lo que era causa de sufrimiento, ahora será la realidad de la vida, la fuente de la vida. Jesús ha convertido lo indecible, lo indescriptible, ha convertido del mal el bien. Ha sacado del mal el bien, porque eso es lo que puede hacer Dios. El hombre no lo puede hacer. Dios puede sacar de los males bienes, y eso es lo que hizo en la cruz. Es el máximo, el extremo momento en donde Dios, del mal más supremo, que fue el deicidio, que fue el matar a Dios, la maldad más grande que el hombre pudo cometer, las asechanzas más graves que el hombre pudo cometer a consecuencia de la iniquidad del demonio, de allí Jesucristo salió triunfante y vencedor,
y como dice San Pedro, Dios lo resucitó de entre los muertos y lo hizo triunfar e hizo que Jesucristo convirtiera el dolor, el sufrimiento y el mal, lo convirtió en algo bueno, es decir, lo transformó en el momento supremo en que Dios le devolvía la vida eterna al hombre. Pidámosle a nuestra Madre la Virgen nos conceda la gracia de entender y de profundizar en la cruz de Jesucristo, que como decía San Pablo, es sabiduría y fortaleza para nosotros.